En el video de hoy vamos a estudiar la estabilidad de los sistemas lineales mediante la aplicación del criterio de estabilidad de Root. El contenido de este video principalmente consiste en repasar muy rápidamente conceptos de estabilidad de sistemas lineales que se obtuvieron en un video anterior y en la descripción de este video les voy a dejar el link para que lo vean quienes no lo hayan visto. Posteriormente vamos a estudiar los conceptos básicos del criterio de estabilidad de Root. Habíamos visto que basándose en los criterios de estabilidad, a los sistemas los clasificábamos en sistemas asintóticamente estables, críticamente estables y inestables. Todo en el fondo se resumía a un simple diagrama en donde lo que estudiábamos era la función de transferencia, que puede ser de un sistema a lazo abierto, puede ser un sistema a lazo cerrado, y donde mediante la aplicación de la transformada inversa de Laplace, habiendo asumido una entrada delta, analizamos la ubicación de los polos en el semiplano complejo y vinculábamos esto con la respuesta dinámica, ¿sí? Y todo esto se basaba en ese concepto de relación biunívoca entre campo transformado o campo complejo y el campo temporal. Entonces, el primer concepto era que si todas las raíces se ubicaban en el semiplano complejo izquierdo, teníamos respuestas que eran asintóticamente estables, perdón. Ya sea si tenía un polo simple real, la respuesta se extinguía con el paso del tiempo, siguiendo una exponencial, y si tenía polos complejos conjugados, la respuesta se iba a extinguir con el paso del tiempo, acotada la respuesta senoidal por exponenciales decrecientes. Cuando tenía raíces sobre el eje imaginario, tenía una respuesta oscilatoria sostenida, típica de respuestas senoidales. Y por último, cuando las raíces estaban en el semiplano complejo derecho, tenía respuestas crecientes en el tiempo, que eran las típicas respuestas asociadas a raíces de la ecuación característica designada como raíces inestables o polos inestables. Básicamente en este diagrama entonces teníamos resumido todo el concepto, digamos, de la estabilidad de los sistemas lineales. Entonces pasemos entonces ahora al criterio de estabilidad de Root, ¿no? El criterio de estabilidad de Root nos indica si existen raíces a parte real positiva en una ecuación polinómica. Ese es el centro del criterio de estabilidad de Root. O sea, lo que va a hacer es analizar la ecuación característica de una función de transferencia, ya sea de lazo abierto o la función de transferencia de lazo cerrado, ¿sí? Y sobre esa ecuación característica se obtienen dos condiciones. Una que es la condición necesaria de estabilidad de Root, que es una condición que pide que todos los coeficientes de la ecuación característica estén presentes y que tengan el mismo signo. En otras palabras, si todos los elementos están presentes y tienen el mismo signo, no podemos asegurar que el sistema va a ser estable, ¿sí? Pero si tenemos elementos que están ausentes, sí podemos decir que ese sistema va a ser inestable, ¿sí? O si tenemos cambio de signo, ¿no? La misma cosa. Posteriormente, entonces, tenemos que obtener algo más, algo que se transforme en una condición necesaria y suficiente para garantizar la estabilidad. Entonces, lo que hacemos es siempre partir del mismo concepto polinómico, ¿sí? O sea, tenemos que partir de analizar la ecuación característica
Y lo que vamos a hacer es armar lo que se conoce como el criterio perdón, el arreglo de Root. ¿Cómo es eso? Tomamos a un elemento, ¿sí? Y lo vamos armando una matriz. Por ejemplo, de S a la n yo tengo el elemento 1, S a la n menos 2 tengo el elemento a sub 2, S a la n menos 4 tendré a sub 4. Luego paso a la fila posterior y digo que en el elemento S a la n, en la fila de Sn a la menos 1 tengo a sub 1, a sub 3, a sub 5 y así. Con estas dos filas yo lo que voy a hacer es completar la matriz o arreglo de Root mediante cálculos sencillos, ¿sí? ¿Cómo se determinan entonces el resto de los coeficientes? Mediante la siguiente regla. Por ejemplo, veamos lo siguiente. El elemento b sub 1 yo lo puedo calcular como a1 por a2 menos 1 por a3. El elemento b sub 2 lo puedo calcular como a1 por a4 menos 1 por a5 dividido a 1. Y así completo toda esta fila. Obviamente que cuando llegue al final de la fila me va a faltar un elemento para continuar el cálculo. Entonces ahí lo completo con un 0. Hecho eso, paso a la fila de abajo y digo que el elemento C1 lo voy a calcular como B1 por A3 menos A1 por B2 dividido B1. Y así continúo hasta llegar entonces al final y vuelvo a completar con un 0. Bien, entonces la cantidad de raíces a parte real positiva, que es la formulación original por teoría simplemente de polinomios, ¿no? La cantidad de raíces a parte real positiva es igual al número de cambios de signos de los coeficientes de la primera columna del arreglo de Root. En otras palabras, si queremos hablar de un criterio de estabilidad, no queremos tener cambios de signo, ¿sí? Entonces, el criterio de estabilidad de Root, ¿sí?, tiene una condición necesaria y suficiente para la estabilidad, y es que todos los términos de la primera columna de la matriz de Root tengan igual signo, ¿sí? Y así queda formulado entonces el criterio de estabilidad. Pasemos entonces a un ejemplo, ¿sí? Consideremos este sistema realimentado. Está realimentado con un controlador proporcional que tiene una ganancia igual a 3. ¿Qué puedo decir de esto? Que si yo quiero saber si es estable, por lo que habíamos calculado, presentado al principio, podríamos calcular la función de transferencia de lazo cerrado, calcular las raíces y ver si las raíces de ese sistema realimentado están ubicadas en el semiplano complejo izquierdo. Entonces podemos decir, bueno, será asintóticamente estable, será estable o críticamente estable, y por último, podrá ser inestable si están en el semiplano complejo derecho. Pero lo que vamos a hacer acá es aplicar el criterio de Root como primer ejemplo. Entonces, G de S por H de S, si revisamos la ecuación anterior, va a ser 4 por 3, 12, dividido S más 1 por S más 2 por S más 3. Bien, la ecuación característica es 1 más G de S por H de S igual a 0. Entonces, tenemos que esa productoria me queda S al cubo más 6S cuadrado más 11S más 18. ¿Sí? Como les decía, hoy es muy fácil calcular las raíces de esta ecuación, pero vamos a aplicar el criterio de estabilidad. Entonces, partimos entonces de nuestra ecuación característica, vemos que todos los elementos están presentes, ¿sí?, y que todos tienen el mismo signo. Entonces, lo que podemos decir es que cumple con la condición necesaria, ¿sí? No sabemos si va a ser estable, ¿sí?, pero por lo menos la condición necesaria la pasó. Procedemos entonces a armar nuestro arreglo de Root y a partir de ahí lo que hacemos es armamos la primera fila, ¿sí?, 1, 11, 6 y 18. Y pasamos a calcular las filas de abajo, ¿sí? Tenemos esas dos filas y a partir de esas dos
empezamos el cálculo. 6 por 11 menos 1 por 18 dividido 6. Y eso me da 8. Para pasar a la otra, como no puedo seguir aplicando la misma regla, lo completo con un 0. Luego tomo las dos filas que siguen, ¿sí? Es s al cuadrado y s a la 1, ¿sí? Y vuelvo a repetir el mismo cálculo. 8 por 18 menos 6 por 0 dividido 18, ¿sí? Y eso me da, dividido 8, perdón, y eso me da 18, ¿sí? Y finalmente completo con un 0. Lo que puedo ver entonces es que todos los elementos de la primera columna del arreglo de Root tienen el mismo signo y consecuentemente ese sistema será asintóticamente estable, ¿sí? Una regla que podemos tomar que puede ayudarnos a ver si venimos haciendo bien el cálculo es que este último elemento de S a la 0 tiene que ser igual a este último elemento que tengo en la ecuación característica. Esa es una regla práctica que tenemos que tener a mano, porque cuando tenemos matrices que son bastante grandes podemos cometer errores en el cálculo. Veamos un segundo ejemplo, ¿sí? Ahora tengo este sistema, tiene un modo integrador y tengo un control proporcional en donde tengo que definir qué valores de K van a hacer que este sistema sea asintóticamente estable, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra GDS, tenemos nuestra HDS, y por lo tanto el producto GDS por HDS me da K sobre S por S cuadrado más 2S más 4. Con ese valor de GDS por HDS calculo mi ecuación característica y me queda esta ecuación que está acá. S al cubo más 2S cuadrado más 4S más K. ¿Qué puedo decir? Que por mi condición necesaria de Root este sistema va a ser estable, o tiene chances, mejor dicho, de ser estable si K es positivo. Si K es negativo, este sistema será inestable. Pasemos entonces a aplicar la prueba de Root. Vuelvo a armar mi arreglo de Root completo, ¿sí? Entonces tengo 1, 4, 2 y K. A partir de ahí paso a calcular la fila de S a la 1 y digo 2 por 4, 8, menos K dividido 2, ¿sí? Y completo con un 0. Paso a calcular la fila que está abajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Este elemento por K menos 2 por 0 y eso me va a dar K, ¿sí? Que coincide el de S a la 0 con este que estaba acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, completo con el 0 y ¿qué decimos? Bueno, analizamos la primera fila y decimos que para que, la primera columna, perdón, y decimos que para que este sistema sea estable, cada elemento tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, no quedará otra que para que el sistema sea asintóticamente estable, K va a tener que ser menor que 8 y mayor que 0, que es lo que habíamos obtenido por la condición necesaria de estabilidad. O sea que entre 0 y 8, adoptando valores dentro de ese rango, yo podré lograr una estabilidad asintótica de este sistema. Supongamos que por alguna razón decido adoptar el valor de 4. Entonces, adoptando el valor de 4, yo tengo garantía que este sistema va a ser asintóticamente estable y si calculo las raíces, vemos que voy a tener dos raíces complejas con parte real negativa y una raíz real negativa, ¿sí? Confirmando lo que habíamos predicho a través del criterio de estabilidad de Root. Si vemos dónde están ubicadas las raíces en el plano complejo, vemos que están ubicadas acá, ¿no? En el semiplano complejo izquierdo. Bien, ¿cómo podemos hacer estos cálculos utilizando Octave? Fíjense, primero entonces podemos armar un pequeño programita en donde limpiamos la memoria, limpiamos la ventana de comando, cargamos nuestro vector ya para el valor de K elegido y calculamos las raíces, ¿sí? Posteriormente podemos graficar las raíces, la parte real, la parte imaginaria,
¿sí? Y obtenerlas donde están ubicadas en el semiplano complejo izquierdo. Es algo sencillo, lo vamos a hacer para que repasamos los comandos de Octave, que de alguna manera ya lo hemos visto también. Entonces, veamos ahora estos resultados en Octave. Bien, entonces estamos con Octave. Yo ya lo tengo cargado para ganar un poco de tiempo. Y también tengo grabado en un punto M el ejemplo que les mostré con las transparencias. Rápidamente, la costumbre de siempre, limpiar la memoria, limpiar la ventana de comandos. Defino entonces el denominador de la ecuación característica para el valor de KR que yo adopté. Calculo con el comando real la parte real de las raíces, con el comando image la parte imaginaria de las raíces, y con el comando root estoy calculando todas las raíces, ¿sí? Luego grafico imaginario versus real, ¿sí? Para cada una de las raíces calculadas, ¿sí? En azul con una X estoy representando las raíces complejas, y con rojo y con una X estoy representando las raíces imaginarias. Defino límites para los ejes real e imaginario con el comando axis. Con el comando title estoy definiendo un título para las raíces, digamos, para el gráfico que voy a hacer. En este caso estoy escribiendo raíces del sistema realimentado. Un título con el comando xlabel para el eje real y otro para el eje imaginario, ¿sí? Así que es un ejemplo sencillo. Voy a correr el ejemplo y aquí lo que obtengo es la figura, ¿sí? Con las raíces complejas, ¿sí? Y la raíz real. Y como no puse punto y coma aquí, ni aquí, entonces lo que voy a tener en la ventana de comandos sería el denominador que cargué y las raíces que calculó, ¿no? Bien, entonces volvamos a las transparencias para continuar con el ejemplo. Bien, entonces pasemos ahora a analizar el sistema realimentado, ¿sí? Ya hemos definido entonces cuánto valía esta ganancia variable, le habíamos puesto el valor de 4. Entonces podemos determinar ahora numéricamente el valor de GDS por HDS, ¿sí? Como 4 sobre S por S cuadrado más 2S más 4. Podemos determinar la función de transferencia de lazo cerrado, ¿sí? Escrito como 4 sobre S al cubo sobre 2S cuadrado más 4S más 4, que la calculamos obviamente como GDS por HDS sobre 1 más G por H. Ahora podemos pensar que todo este sistema realimentado se comporta como un único bloque en donde nuestra función de transferencia es la que determinamos analíticamente. Entonces, sabemos que esta función de transferencia va a tener estos polos, ¿sí? Dos polos complejos conjugados con parte real negativa, un polo real con parte real negativa. Los polos complejos son dominantes. El sistema tendrá una respuesta asintóticamente estable. Entonces, si tenemos una entrada escalón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendremos que tener una respuesta acorde a estos polos, en donde va a dominar la parte, las raíces complejas conjugadas, ¿sí? Por eso tengo una respuesta oscilatoria que se va a ir extinguiendo con el tiempo. Va a alcanzar el valor de consigna, ¿y eso por qué? Porque está asociado a que tengo un polo en el origen, en la expresión de GDS por HDS, o sea, el sistema GDS por HDS es tipo 1, y consecuentemente entonces, por lo que vimos en temas anteriores, ese sistema, ¿sí? Va a seguir a la consigna, o sea, no va a dejar offset.
Consecuentemente, con todo esto, entonces tengo una respuesta asintóticamente estable, subamortiguada, que sigue el valor de la consigna pasado el transitorio. Veamos entonces esto con comandos de Octave. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero cargar el paquete control, ¿sí? Limpiar la memoria, limpiar la ventana de comandos, definir mi función de transferencia, mi variable compleja S. Definimos la función de transferencia GDS por HDS, ¿sí? Como 4 sobre S por S cuadrado más 2S más 4. Calculamos la función de transferencia de lazo cerrado, como GDS por HDS sobre 1 más GDS por HDS. Usamos la función minReal para que haga la cancelación polo 0. Y una vez calculado eso, se lo pasamos, ¿sí?, a la función step para que me dé la respuesta dinámica que estamos prediciendo, ¿no? Para verificar justamente esa predicción que estamos haciendo. Entonces veamos esto en Octave y lo vamos a verificar ahora utilizando el LTI Tool. Bien, entonces pasemos a Octave. Yo acá en este archivo ya tengo cargado lo que les acabo de comentar en las transparencias. No quiero ser muy redundante, pero cargamos el paquete control, limpiamos memoria, definimos variable S, todo lo que les estuve explicando recién. Aquí tengo GDS por HDS. Acá tengo la función de transferencia de lazo cerrado, G por H sobre 1 más G por H. El comando minReal, recuerden, me hace la cancelación polo 0. Y el comando step me da la respuesta dinámica al escalón. Le pasé 20 unidades de tiempo para el comando step y 0,1 unidades de cálculo, digamos, en el paso para el cálculo. Tengo aquí la respuesta al escalón y acá tenemos función de transferencia de G por H y función de transferencia de lazo cerrado. Típica respuesta de un sistema asintóticamente estable donde las raíces complejas conjugadas son raíces dominantes. También vemos que pasado el transitorio sigue el escalón de entrada, que en este caso es unitario, y eso está asociado a que tengo un integrador en G por H, de manera que tengo la cantidad de integradores necesarios como para poder seguir el escalón. Este es un tema, recuerden que lo hemos visto antes, así que no voy a entrar en detalles. Lo que voy a hacer ahora es cargar el LTI Tool para verificar todos estos resultados que estuvimos viendo hasta el momento. Lo hacemos con pkg load LTI Tool y posteriormente escribimos LTI Tool para que nos presente la aplicación. Este ejemplo en particular lo voy a resolver usando este botón que es análisis basados en GDS por HDS. Lo voy a dejar aquí. Y voy a cargar entonces el denominador de la función de transferencia, que lo voy a copiar acá abajo. ¿Sí? Voy a dejar el numerador en 1 y la ganancia en 4, que es lo que había hecho. Presionando entonces el botón de mapa de polos y ceros asociados a G por H, tengo acá, ¿sí?, el polo en 0 asociado al integrador que tiene la planta y los polos complejos asociados a esta parte de la función de transferencia de la planta. Presionando ahí el más, tengo la gráfica aparte para verla, y si presiono ahora este botón, tengo el mapa de polos y ceros del sistema realimentado, ¿sí? Vemos que tengo el complejo conjugado acá, el otro que me lo está tapando este label y el polo real. Lo podemos tirar afuera también para verlo en mayor detalle si queremos. Por último, si presiono este botón,
de respuesta al escalón. Fíjense que le he dejado 20 unidades de tiempo para tener la misma cantidad de tiempo y que sea comparable esta respuesta con la que estuve con los comandos del paquete control. ¿Sí? Y tenemos una respuesta que, como van a ver, es prácticamente idéntica a la otra. Aquí están las dos para comparar. Fíjense que esta que tengo acá particularmente me da un poquito de información adicional que la otra no me daba, ¿no? Que el paquete de control de Octave no me está dando, me está mostrando el escalón de entrada en setPoint, me está mostrando la respuesta dinámica, que es esta misma, me está dando el tiempo de establecimiento y me grafica acá las tolerancias de error, ¿sí? Para el cálculo del estado estacionario, ¿sí? El valor de estado estacionario lo tengo informado acá, ¿sí? Me da el valor final que me verifica que el offset es nulo y también me está diciendo que el sistema es asintóticamente estable. Así que hasta acá vamos a llegar. Hay otras opciones que las vamos a ir estudiando en detalle más adelante a medida que vayamos avanzando en los videos, ¿sí? Así que lo que quería era llegar hasta acá con este video. Espero que les haya servido y que les haya agradado. Y bueno, me despido y les mando un abrazo.